Todos tenemos preguntas. Preguntas como, si nadar te pone en forma, ¿por qué las ballenas son tan grandes? ¿El perro caliente es un sándwich? ¿Y los pingüinos tienen rodillas? Algunas preguntas son más importantes que otras. En el mes de Pascua hicimos una encuesta para saber sus preguntas más frecuentes. Preguntas como, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo tratar con personas difíciles? ¿Qué dice Dios acerca del perdón y el cielo? ¿Y cuál es la respuesta para todo mi estrés? Cada semana responderemos sus preguntas más frecuentes y descubrir el plan de Dios, porque es a petición popular. Gracias por haber venido hoy, gracias Pastor Virgilio por la invitación, me siento muy honrado de al fin y al cabo conocerles, porque he escuchado esta congregación a través de los años y me ha alegrado tanto de ver el testimonio de Virgilio. Déjenme decirles, ustedes tienen un pastor que les ama, que continuamente está trabajando para ver esta iglesia florecer. Den un aplauso a sus pastores. Yo aprecio mucho eso, ver pastores que en verdad aman su congregación y que lo hacen apasionadamente. Bueno, vamos a sacar algo del sistema. Soy argentino, Dios ya me perdonó por eso, espero que ustedes también. Yo sé que los argentinos tenemos esa fama de pedantes y orgullosos en distintas partes del mundo, pero sepan algo, esa fama es cosa del ayer, ahora ya somos campeones del mundo, así que ya se nos pasó. ¿Muy bien? Bueno, ¿estamos listos para escuchar palabra del Señor? Bueno, me quiero sumar a lo que está sucediendo en la iglesia, a responder preguntas, porque eso hacía Jesús. Jesús respondía preguntas y de hecho muchas veces Jesús devolvía preguntas. La gente le hacía preguntas a Jesús y Jesús se las devolvía. ¿Por qué? Porque estaba priorizando el desarrollo de las personas que le hacían las preguntas. Muchas veces la mejor respuesta no es una respuesta directa, sino otra pregunta. Y es muy interesante que Jesús hiciera eso, porque obviamente Él sabía las respuestas, pero quería que la gente piense. Así que espero que esta mañana hayas traído tus neuronas. ¿Qué tal? ¿Trajimos todas las neuronas? ¿Se tomaron un cafecito? Yo me acabo de tomar un café colombiano recién. ¿Sí? Hay mucho colombiano en la casa, ¿cierto? Bueno, el cafecito que me trajeron no era del apóstol Juan Valdés. Ese sí que te aclara la visión. Pero estuvo bien, porque sin café nadie puede agradar a Dios, al menos yo no estoy seguro si puedo. Y espero que estén despiertos porque quiero que movamos las neuronas para responder una pregunta que es simple, pero yo creo que es poderosamente importante. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué será que a Dios se le ocurrió esta realidad, esto que estamos viviendo juntos, que llamamos la iglesia de Jesús? Y también responder, ¿por qué nuestras familias necesitan a la iglesia y cómo se conecta nuestra familia con el plan de Dios? ¿Está bien? Si somos honestos, usualmente respondemos esta pregunta, aunque no seamos intencionales en responderla, desde nuestras experiencias. Usualmente evaluamos a la iglesia según lo que nosotros mismos hemos experimentado. El problema con eso es que si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es fantástica, pero si no tuvimos una buena experiencia, probablemente podemos llegar a la conclusión de que la iglesia no es demasiado buena y que nosotros no la necesitamos. El problema de hacer eso es que eso siempre es subjetivo y sería como que un no vidente toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Nosotros, si sabemos cómo se ve un elefante, sabemos que esa es una visión fragmentada del elefante. Pero el no vidente, no lo vio completo, tocó la trompa y llegó a esa conclusión. Es lógico que llegue a esa conclusión, aunque está equivocada. Pero eso es lo que nos puede pasar si solamente nos guiamos por nuestras propias experiencias. Así que lo que necesitamos es una respuesta objetiva y no subjetiva que esté anclada en la palabra de Dios. En otras palabras, necesitamos una eclesiología bíblica. ¿Qué es eso? Una lógica acerca de la iglesia que tenga que ver con lo que el diseñador de la iglesia, quien la concibió, dice acerca de su plan con ella. ¿Está bueno? ¿Vamos? Muy bien. Y cuando uno aborda la palabra de Dios y se pone a estudiar qué es lo que Dios nos dice acerca de la iglesia, hay dos aclaraciones para hacer de entrada. La primera tiene que ver con un texto maravilloso que encontramos en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Y te ubico en la escena de lo que vamos a leer. El apóstol Pablo aquí está discutiendo con los principales filósofos griegos de su época. Allí está él en Atenas, en la plaza central, se conocía como el Areópago griego, y está discutiendo con estos filósofos rodeado de un montón de templos de los dioses griegos.
probablemente tú te acuerdes, y los dioses griegos eran como seres humanos, pero con superpoderes, como si fueran los superhéroes de Marvel, pero en versión antigua. ¿Por qué? Porque tenían nuestras mismas pasiones, se enojaban, hacían fechorías como si fueran cualquier humano, pero tenían algunos superpoderes, entonces por eso eran reconocidos como los dioses. Y aquí sucede esta conversación y Pablo dice lo siguiente. Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. La versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando, descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. El apóstol Pablo está en este texto y en esta escena presentando al Dios judeo-cristiano e introduciendo a Jesucristo, de quien va a hablar a continuación. Y él quiere aclarar que este Dios no se limita a esos templos que tiene a su alrededor, que a este Dios no lo podemos encerrar. Este Dios es más poderoso que cualquiera de nosotros y que no simplemente tiene poderes sobrenaturales, sino que es totalmente distinto a nosotros. Un viejo teólogo europeo llamado Karl Barth, hace muchos años atrás escribió que Dios es el totalmente otro. Paul Tillich, uno de los padres de filosofía, afirmó que Dios es el único ser en sí mismo. Él no es uno de nosotros con superpoderes. Él es distinto a nosotros. Y vamos a hablar de eso porque eso tiene mucho que ver con el plan de Dios para su iglesia. De hecho, hay algo que el apóstol Pablo agrega en su carta a los Corintios que tiene que ver con esto. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice lo siguiente, este otro texto. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? En el primer texto que leímos, Pablo le está hablando a los filósofos griegos, pero ahora le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes y les dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Así que aquí resumimos en esta primera aclaración. Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en su iglesia. Y los cristianos verdaderos, o sea, el pueblo de Dios, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Y qué interesantes son las últimas palabras de Jesús en el primer texto. Dice, ustedes son de la familia de Dios. Mis hermanos, cuando uno hurga en el texto bíblico se da cuenta de que los cristianos no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia, por tanto no podemos asistir a la iglesia y el templo no es la casa de Dios. Usualmente a los templos los llamamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque son casas que dedicamos a la presencia de Dios. Pero la noticia que nos da Pablo es más hermosa que eso, es muy poderosa. Dios no se encierra en templos hechos de ladrillos. Dios está con nosotros siempre. Y algo todavía mejor, puede estar en nosotros. No solo con nosotros, sino en nosotros, porque podemos ser templos del Espíritu Santo. Dale a Dios un aplauso por esta verdad que ahora vamos a seguir desmenuzando. Así que primera aclaración, la iglesia no es un lugar al que ir, sino una familia a la cual pertenecer. Segunda aclaración, cuando uno revisa lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. Y esta aclaración es muy importante hacerla hoy. Porque hay mucha gente que no quiere saber nada con el cristianismo y no quiere saber nada con la iglesia porque justamente se enfoca en que hay cristianos imperfectos. Y se ofenden por eso. Y se asustan por eso. Y se desaniman por eso. O se escandalizan por eso. Pero es absolutamente absurdo escandalizarse por eso porque la iglesia no es otra cosa que un hospital. Y en un hospital hay enfermos. Sería realmente absurdo escandalizarse que en el hospital hay enfermos. E igual es escandaloso, o no escandaloso, perdón,
ofendernos de que en la iglesia hay gente imperfecta. Yo sé que esto puede llamarnos la atención, porque a veces en la religión cristiana damos a entender de que los cristianos somos justamente aquellos que ya no pecamos. Quizás no lo escuchaste así, pero probablemente alguna vez en alguna esquina de alguna iglesia viste algún predicador que cuando habla de los pecadores señala hacia afuera. Porque los pecadores, solemos decir. Pero eso es incorrecto. Porque los pecadores no están allí afuera, estamos aquí adentro. Hablemos las cosas claras. ¿Sí? Yo lucho con el pecado y ustedes tienen cara de que luchan más que yo. Así que admitamos nuestra realidad. No es que estamos aquí porque somos santos y perfectos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Otra vez, hagámosle caso a las Sagradas Escrituras. Mira este texto. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber ¿qué? Creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. O sea, gracias al perfecto Jesús, no gracias a nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes, incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y nos gozamos aún de las aflicciones, porque ellas nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Pero Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Vamos a decirlo esto bien, pero bien clarito para que a nadie le queden dudas. Mis hermanos, el gran escándalo del Evangelio es este. Dios ama a gente mala. Por eso me ama a mí y sobre todo, por eso te ama a ti. Dios no nos ama porque somos buenos. Dios nos ama porque Él es bueno. Dios no nos ama porque somos perfectos. Dios nos ama porque Él es perfecto. De hecho, este texto no solamente es claro, sino que es increíblemente honesto. Fíjate que admite que los cristianos aún tenemos dificultades y problemas, pero tenemos una esperanza. Nos agarramos de Jesús y podemos superar las imperfecciones de este mundo y aún las propias, justamente gracias a su gracia. Yo no sé si alguna vez te diste cuenta que estas dos palabras, gracia y agradecimiento, gracias, están entrelazadas. Uno tiene agradecimiento genuino cuando entiende que hubo gracia. ¿Y sabes con qué tiene que ver eso? Con la verdadera santidad, la santidad bíblica. Mira, préstame atención. Esto es muy interesante que todos lo tengamos en claro. Tristemente hoy estamos rodeados de religión cristiana, que no es lo mismo que el cristianismo bíblico. La religión cristiana y el cristianismo bíblico son dos cosas diferentes. La religión cristiana es una filosofía de este mundo, pero justificada con versículos de la Biblia. En cambio, el cristianismo bíblico está 110% basado en lo que la Biblia nos está enseñando y no que simplemente es nuestra filosofía salpicada o justificada con versículos de la Biblia. Te represento bien lo que estoy diciendo. La religión cristiana, por ejemplo, te va a decir que tienes que cambiar y dejar el pecado para acercarte a Dios. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Lo que enseña el Evangelio no es que tienes que cambiar para acercarte a Dios, sino que cerquita de Dios puedes cambiar. Que tienes que acercarte a Dios confiando en su gracia y su misericordia para en agradecimiento a esa gracia luchar con el pecado, no solamente en tus propias fuerzas, sino con la acción divina del Espíritu Santo. A mí me enoja, por ejemplo, cuando en tantos rincones de la iglesia escucho a las nuevas generaciones, por ejemplo, quejarse que la iglesia es aburrida, y no me malentiendas, no me enoja con ellos, me enoja con la iglesia. Porque tristemente a veces tienen razón.
Porque hemos perdido de vista cuál es el corazón del mensaje del Evangelio. Mis hermanos, el corazón del mensaje del Evangelio es este: Dios nos ama a pesar de nosotros, nos conoce de manera personal, conociendo nuestra imperfección, y a pesar de eso envió a Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por nosotros, para que no nos perdamos una vida con Él. Y encima de eso, envió a su Espíritu Santo para que podamos lograr en sus fuerzas lo que no podemos en las nuestras. ¡Wow! ¿Cómo va a ser eso aburrido? Los aburridos hemos sido nosotros, que nos hemos encerrado adentro de nuestros templos y hemos reducido el cristianismo a un código moral o a ciertas costumbres religiosas de fin de semana. Pero ese no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que disfrutemos una vida con Él. Te voy a hacer pensar. ¿Será que hay algo mejor que servirlo a Dios? ¿Será que hay algo más maravilloso? Yo creo que sí. Servir con Él, vivir con Él. Es mucho mejor que simplemente servirlo a Él. Todas las religiones de la humanidad han hablado de servir a sus deidades, pero solamente el cristianismo nos habla de un Dios a quien podemos amar porque Él nos amó primero. Así que no estamos aquí porque somos perfectos. De hecho, estamos aquí porque justamente hemos sido suficientemente honestos para admitir que necesitamos a un Salvador. En el mundo hoy la doctrina imperante es el Evangelio de Disney. El Evangelio de Disney nos ha predicado lo siguiente a través de miles de películas. Todos somos maravillosamente buenos. Somos todos fantásticos, aunque hay un par de manzanas podridas en el canasto. Y en las últimas películas hasta los justificamos porque pobrecitos han sido víctimas de la vida. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Según la Biblia, todos somos manzanas podridas en el canasto. Y necesitamos un Salvador, y lo hemos reconocido. O sea, el pensamiento no cristiano es: yo me puedo salvar a mí mismo. El pensamiento cristiano, por el contrario, es: yo no puedo, yo necesito gracia y voy a vivir agradecido por esa gracia. Si alguien entiende lo que estamos diciendo, dale un aplauso a Dios. Al fin y al cabo, los cristianos somos peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de la gracia. Es por gracia y misericordia que estamos acá. No me malentiendas, esta no es una apología del pecado. El pecado hay que dejarlo atrás, pero con la motivación correcta. No se trata para ganarnos, no se trata de que es para ganarnos el favor de Dios. Es en agradecimiento de que contamos con el favor de Dios gracias a su misericordia. La verdadera santidad no se reduce a corregir conductas, tiene más bien que ver con la dirección de nuestro corazón. La pregunta es si tenemos un corazón agradecido, porque es la misericordia de Dios que nos ha salvado. Cuando tenemos ese corazón agradecido, somos amorosos con las personas, aún con los otros pecadores, porque entendemos que nosotros tenemos la misma necesidad que ellos. Así que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. Así que si alguna vez escuchas acerca de una iglesia perfecta, no vayas porque la vas a arruinar. En el momento que entres, va a entrar la imperfección. Así que tenemos que admitirlo. Necesitamos un Salvador. Se llama Jesús. Él es el único perfecto, el único bueno, el único que puede salvarnos de nosotros mismos. Así que empezamos con estas dos aclaraciones. Vamos ahora a responder qué es lo que la Biblia nos enseña, que es la iglesia y cómo se relaciona con nuestras familias. Y ya el apóstol Pablo nos dio una pauta. Al cerrar el primer texto que leímos en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice: somos de la familia de Dios. Y eso es lo que tenemos que grabarnos. Mis hermanos, la iglesia es una familia de fe. Yo no sé si alguna vez notaste de que en la iglesia nos llamamos mucho hermano o hermana, ¿cierto? De hecho, en algunas congregaciones se abusa bastante, porque todos son hermano, hermana, hermano, hermano y nadie se sabe el nombre de nadie. Y el truco muchas veces es que decimos: hola hermana querida, ¿cómo está? Y por adentro estamos pensando: ¿cómo llamaba la vieja esta? ¿Quién era? Bueno, lo de hermano o hermana no es porque no nos sabemos el nombre, es porque tenemos el mismo Padre Celestial. Hemos sido adoptados por su gracia como hijos suyos. Y entonces somos hermanos, porque tenemos el mismo Papá Celestial. Y mira lo que dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo.
Nacimos como hijos suyos, por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Cuando hay armonía en una familia y hay buenos padres, esos hijos reciben una herencia, un legado. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos un legado de fe. ¿Qué tal si movemos un poquito las neuronas en cuál es el efecto de ser parte de una familia? Lo primero que provee una familia es identidad. Vos tenés un apellido, ¿cierto? Tú tienes un apellido. Tu apellido no es el mío. Son dos apellidos diferentes que tenemos. Y eso va escribiendo tu propia historia. Así que el apellido y la familia nos atribuyen identidad. Y cuando venimos de una buena familia, eso es algo para estar felices y agradecidos. Y si tenemos a un Padre poderoso y bueno, como nuestro Padre Celestial, es algo importante para hacernos sentir seguros. Yo creo que cuando entendemos la identidad que hemos ganado al ser adoptados como hijos de Dios, somos personas más seguras, personas más sanas, personas más firmes de voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra familia es muy valiosa. De hecho, no solamente es una cuestión de identidad, sino de pertenencia. Somos parte de esta familia y eso nos hace sentir seguros y aún orgullosos de ser parte de una buena familia. Y todos necesitamos un sentido de pertenencia, ser parte de algo importante. Y los cristianos, vaya que lo somos, porque somos parte de la familia de Dios. Lo tercero que provee una familia es provisión. Los papás gastamos nuestro dinero ¿en quién primero? En nuestros hijos. Es lo más caro siempre. Y lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer sus necesidades. Y Dios también con nosotros. Él quiere responder a nuestras necesidades. Ahora, al decir eso, tengo que hacer una aclaración. Porque tristemente en algunas esquinas de la religión cristiana se da a entender de que este Dios que predicamos los cristianos es un Dios que siempre está respondiendo a nuestros caprichitos, sobre todo si ofrendamos lo suficiente. Pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. Y Dios no es alguien para ser manipulado con las ofrendas, ni es un padre que está persiguiendo popularidad. Hoy quizás como nunca antes en la historia, a los padres nos pesa la presión de ser mamá cool o papá cool, y de ser populares, pero no es que estamos malcriando a los hijos. O al menos eso no es lo que debiéramos hacer. Y eso menos que menos es lo que hace Dios. Así que lo que enseña la Biblia no es que Él anda respondiendo a nuestros caprichitos, sino satisfaciendo nuestras necesidades. Gustos y necesidades no son iguales. Esto es importante aclararlo también, porque a veces hay gente decepcionada que se acerca al Evangelio, o se acercó al Evangelio y luego se decepciona, pues dice, ay, pero Dios no me cumplió todos los sueños y todo lo que le pedí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y sabio. Él no nos anda malcriando. Atención con lo que le pedimos. De hecho, al hablarte de esto me viene a la mente una escena de hace algunos años atrás. Estaba predicando un evento muy grande y en aquel entonces, quizás alguno vivió esto alguna vez o lo vio, hace algunos años en los eventos cristianos grandes, usualmente todos los predicadores del evento estaban sentados en el escenario. Ahora ya no es muy común eso. El problema era que te agarraba la cámara y que tenías que poner cara de que estabas de acuerdo con lo que el otro estaba diciendo, al que le tocaba en esa ocasión. En esta ocasión yo estaba sentado ahí atrás y el predicador que estaba adelante de todos hablando le empieza a gritar a la multitud. Yo he venido a declarar en esta tarde que Dios cumplirá tus sueños. Yo te lo aseguro, lo confirmo, lo declaro, lo decreto. Dios cumplirá tus sueños. Y claro, todos estaban celebrando, pero yo no sabía bien qué cara poner. Número uno, pues yo no encuentro que la Biblia dice eso. Y número dos, porque me gusta mover las neuronas y pensar en lo que estamos diciendo. Yo me pongo a evaluar en mi propia vida y tengo que agradecerle a Dios que no haya cumplido todos mis sueños. Yo te hablo bien clarito, si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo no sería predicador del Evangelio, sería Batman. Que no han tenido sueños infantiles y luego maduramos. Yo he tenido varios sueños estúpidos y después se me pasaron. Qué bueno que Dios no me los cumplió. Así que lo que esto quiere decir no es que Dios está siempre respondiendo a nuestros gustos y caprichitos. No, Dios responde a nuestras necesidades como un Padre bueno y sabio. Lo siguiente es que nos protege. Estamos en las manos de Dios. Yo no soy una persona violenta ni podría hacerlo porque no me da el tamaño para eso.
pero me pelearía con King Kong y con Godzilla por proteger a mis hijitos. Tengo dos, mi hijita mayor se llama Sofía Sol, que quiere decir sabiduría que brilla, y mi hijito menor se llama Maximus Decimus Meridius, general del ejército del norte. Porque no se rían del nombre de mi hijo, porque es mi gladiador, no, se llama Máximo. Y yo amo con locura a mis hijitos, y me pelearía con quien sea por protegerlos. Y yo creo que Dios hace lo mismo, Él pelea por nosotros. Yo no sé de dónde vos venís, pero en Buenos Aires muchas veces cuando los niños pequeños se pelean entre sí se amenazan con que van a llamar a su papá. Y yo tenía un vecinito que era hijo de un policía y cada vez que se enojaba siempre nos amenazaba. Miren que voy a llamar a mi papá que es policía. Y claro, nos asustamos. Pero un día yo me cansé y le dije, yo voy a llamar a mi papá que es calvo. Y se ve que él no sabía lo que quería decir, pues se asustó y se fue. Bueno, yo hoy pienso que cuando alguien se mete con nosotros también podemos llamar a nuestro papá celestial, nuestro Padre Dios, ¿sí? Que es el más poderoso, el más rico, el más famoso del universo, el creador de las galaxias y las megagalaxias. Y nosotros le podemos llamar Abba, que quiere decir papito. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y una idea más, los buenos padres también corrigen. Y la iglesia también tiene esa función, corregir, advertir acerca de lo que está mal, de lo que es peligroso, acerca del pecado. Debiéramos tener mucho cuidado de que en nuestras familias y en nuestras iglesias no haya corrección. Por esto que decía hace un ratito, de siempre tratar de ser los cool. Eso nos puede afectar como padres y aún como pastores y líderes cristianos. Que con tal de ser cool no le decimos a la gente, mira, eso es pecado, eso está mal, eso te va a lastimar. Para que te quede claro, Dios detesta el pecado. Pero no porque es un policía cósmico como nos ha pintado la religión. No es que Dios anda ahí agazapado atrás de las nubes esperando que alguien peque para atraparlo en pecado y salir de atrás de las nubes. Ese será el Dios de la religión, pero no es el Dios que conocemos en las Sagradas Escrituras. Él odia el pecado, pero por amor. Porque nos ama. Y entonces detesta cualquier cosa que nos lastime. ¿Qué es el pecado? Todo lo que te hace mal. Si te hace mal, es pecado. Por eso es que Dios odia el pecado, porque te ama, porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es que el pecado es malo, desagradable y aún ridículo. Nos lastima, nos tira abajo. Hablemos con claridad. Cuando en mi vida hay pecado, suele haber secretos. Cuando en nuestra vida hay secretos, suele haber mentiras. Y las mentiras engendran más mentiras. Vivimos avergonzados, con temor, que nadie sepa, que nadie conozca. Y eso nos reduce. En cambio, Dios quiere que vivamos con libertad. Quiere que vivamos firmes, tomando buenos pasos, haciendo su voluntad, que es mucho mejor que la nuestra. La siguiente idea fundamental, respondiendo a esta pregunta de por qué Dios diseñó a la iglesia, fuera de las aclaraciones que hicimos, es que la iglesia es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra, terapia, viene del griego, y quiere decir cuidado para la sanidad. Y grábate esta idea. Todos necesitamos relaciones sanas para mantenernos sanos. Todos necesitamos una comunidad a nuestro alrededor. Todos necesitamos, dicho más fácil, buenos amigos. Los buenos amigos son fundamentales. Además de una buena familia, necesitamos buenos amigos para acompañarnos en la vida. Y es que no hay manera de ser personas sanas sin buenas relaciones. Fuimos diseñados por Dios para las relaciones. Y las buenas relaciones las necesitas tú y las necesitan tus hijos. Y Dios diseñó a la iglesia para eso. ¿Sabes que una de las frases más repetidas en el Nuevo Testamento es la siguiente? Los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque el individualismo y la soledad son siempre extranjeras en la tierra del crecimiento espiritual. En la tierra de la sanidad no viven ni la soledad ni la autonomía. Siempre somos interdependientes en la tierra de la sanidad. Dependemos de relaciones interpersonales. Necesitamos a otras personas en nuestras vidas, dándonos estímulo, desafiándonos, aún corrigiéndonos también como amigos. Mira este texto maravilloso, probablemente lo conoces. Está en Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículos 23 al 25, dice lo siguiente.
Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá las promesas que nos hizo. Tratemos de ayudarnos, aquí viene la frase, unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Y no dejemos de reunirnos, en la versión clásica, no dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros. Mis hermanos, yo creo que hoy es necesario hacer claro de qué hablamos cuando hablamos de congregarnos. ¿Escuchaste esa palabra alguna vez en la iglesia? Si tienes suficientes años de cristiano, seguramente la has escuchado. Tristemente hoy muchos creen que congregarse se reduce a consumir un sermón semanal. Pero eso no es lo que el apóstol que escribió esta carta tiene en mente. Congregarnos tiene que ver con la comunión, con estar juntos, con compartir la vida, con la convivencia. Y todos necesitamos eso para no enfriarnos. Por ende, todos necesitamos a la iglesia. Te lo aterrizo así. Tú no necesitas solamente escuchar a un predicador. Tú necesitas ser escuchado por un pastor. Tú no necesitas solamente conocer a otros cristianos. Tú necesitas ser conocido por nombre, para que alguien te acompañe en la vida. Todos necesitamos eso, hasta los pastores. Cuando me presentó el pastor Virgilio dijo que soy doctor, no soy médico, así que no vengan con que les duele algo. Soy doctor en teología, estudié 11 años seguidos de teología, incluyendo 3 años de hebreo, 3 años de griego para leer la Biblia en los idiomas originales, he publicado Biblia de estudio, y por más cosas que haya hecho en el ministerio, yo necesito ser pastoreado. Yo necesito ser corregido. Yo necesito ser estimulado y desafiado. Necesito buenos amigos. Vos también. Por eso Dios diseñó a la iglesia. Y cuando nosotros estamos en comunidad, le dejamos también un legado a nuestros hijos de trabajar en sus relaciones con otros cristianos. Muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada con la iglesia porque la gran propuesta es ver una vez por semana al templo y hacemos una reunión que es igual para los de 13, los de 15, los de 23, los de 68. Yo no sé si alguna vez te diste cuenta, pero en ningún lugar de la Biblia dice cada vez que se reúnan, siéntense siempre mirándose la nuca. Párense para cantar, siéntense. Párense para cantar, siéntense. Párense para cantar, siéntense y escúchense sermones de 45 minutos. Eso no está en la Biblia. Son costumbres. Y lo más rico de la iglesia no sucede en el templo, sino en las relaciones interpersonales, porque la iglesia no es un lugar. El lugar está fantástico, es una herramienta. Pero aquí nos juntamos para animarnos los unos a los otros, para conocernos mejor y luego estrechar lazos de acompañamiento y de amistad. Repito la idea. El individualismo es siempre extranjero en la tierra del crecimiento espiritual. Para crecer sano en tu fe, para crecer fuerte en tu conocimiento de Dios, necesitas a otros cristianos en tu vida. Y tienes que ser intencional para que eso suceda. Dice el libro de Proverbios que encuentra amigos quien primero se ofrece como amigo. Muchas veces nosotros siempre estamos esperando que los demás vengan a nosotros. Hoy decide tomar la iniciativa. En muchas iglesias hay demasiada superficialidad relacional. Y aquí en los Estados Unidos ese es un gran problema. De hecho, yo creo que hoy hay una pandemia de soledad a nuestro alrededor. Y Dios diseñó a la iglesia para curar esa pandemia. Dios diseñó a la iglesia para que nadie esté solo, para que nadie esté sola, para que todos tengamos familia y amigos. Dale a Dios un aplauso por eso. Y una idea más. La iglesia no solo es una familia de fe y una comunidad de gracia terapéutica, también es un ejército de misericordia y transformación social. Es un ejército porque tenemos una lucha que no es en contra de los pecadores, es en contra de las injusticias, es en contra del pecado como acción u omisión moral. No es en contra de personas, es en contra de aquello que está mal y lastima al ser humano. Los cristianos hemos sido llamados a compartir la luz de Jesucristo. Y la luz echa fuera la oscuridad y a la vez destaca lo que debe ser destacado. Mira lo que dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, él le habla a la iglesia, a los que lo están escuchando y aprendiendo de él y les dice, ustedes son una familia escogida. Son sacerdotes reales y una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Y Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Hay mucha gente llena de ansiedad,
con ataques de pánico, incluso muchas personas, quizás como nunca antes, luchando con depresión. Déjame decirte algo bien directo. Yo creo que el antídoto con la depresión no son los medicamentos que ves en la tele, en las publicidades de la noche. Yo creo que el gran antídoto contra la depresión es abrazar este texto como nuestro propósito personal. Yo creo que lo contrario de la ansiedad y la depresión es justamente entender de que todos tenemos propósito. Nadie vive a la deriva. Según la Biblia, no existen personas sin propósito. Solamente existen personas que lo ignoran, o peor, personas que lo rechazan, y por otro lado, personas que lo abrazan con madurez y dicen, yo he sido redimido con una causa. Dios me ha escogido como un pueblo santo. Eso quiere decir separado para que otras personas conozcan la luz del Evangelio. Hace unos años estaba en el aeropuerto de Bogotá, sentado en la salita de espera por entrar a mi avión, y anuncian que el vuelo se va a atrasar, y cruzo la mirada con alguien que está justo sentado frente a mí. Si estuviste alguna vez en un aeropuerto, sabés que muchas veces las sillas de espera están como enfrentadas. Al ratito vuelven a anunciar algo más acerca del vuelo, vuelvo a cruzar la mirada con el joven que está sentado frente a mí, que era un joven muy bien vestido, de 21, 22 años, muy jovencito. Acá se hace cargo de lo que estoy diciendo. Y volvemos a cruzar la mirada con el anuncio. Al ratito vuelve a anunciar algo más del vuelo y veo que él está sacando algo para leer. Yo también saco algo para leer, pero espío lo que él saca y veo que le está sacando un libro gordo grandote. Me llamó la atención, un jovencito bien vestido, insisto, está sacando un libro que parece un diccionario, así que espié a ver de qué se trataba y era un volumen del Capital. El Capital lo escribió Karl Marx, o sea, era el volumen de la ideología primaria del comunismo. Me llamó la atención que este jovencito esté sacando ese libro. Vuelven a anunciar algo del vuelo, volvemos a cruzar la mirada, así que me animo y le digo, disculpa, ¿estás leyendo a Marx? Y yo esperé que me diga sí porque estoy estudiando economía o ciencias políticas, pero me empieza a hablar todo entusiasmado. Me dice, sí, estaba buscando esta nueva edición, acaba de salir, revisaron el lenguaje en español. ¡Ah, qué interesante! ¿A qué te dedicas? Y volví a pensar, va a ser estudiante de economía o algo así, pero no me da respuesta. Yo noto que piensa por unos segundos, duda y me vuelve a hablar del libro. Seguimos conversando por unos minutitos más y después un rato él me pregunta a mí a qué me dedico y le digo, soy escritor. Usualmente no le digo a alguien con quien hablo por primera vez que soy pastor, porque ustedes saben que nos cierran la ventana y no podemos hablar en serio. Así que digo, soy escritor, he escrito algunos libros, así que eso llama la atención de la gente. Al rato estamos hablando muy animadamente. Después un rato él me dice, tú eres cristiano, ¿no? Sí, yo todavía no le había dicho nada, luego sospeché, capaz que vio mi libro que era cristiano. Por eso se dio cuenta. Pero el caso es que después de un rato de conversación, este joven se pone de pie, viene y se me sienta al lado. Se me sienta al lado, me mira serio, y luego baja la cabeza, mira para un lado, mira para el otro, la sube, mira para un lado, mira para el otro, me vuelve a mirar, vuelve a bajar la cabeza, mira para un lado, mira para el otro. Entonces yo también, miré para un lado, miré para el otro. Y me dice, antes me preguntaste a qué me dedicaba y no te respondí, pero ahora te voy a responder. Yo soy miembro del Servicio de Inteligencia de las FARC, aquí en Colombia. Cuando él me dijo eso, yo miré para un lado, miré para el otro, asustado. Para quien no sepa, es la guerrilla en Colombia. Y este joven me está diciendo eso en el aeropuerto de Bogotá. Y luego me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Me dice, y yo tengo un problema con ustedes los cristianos. Trago saliva y ahí viene la frase. Mi problema con ustedes los cristianos es que tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Y se me clavó como un puñal en el corazón. Me dolió, porque tristemente muchas veces es verdad. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Hemos reducido el cristianismo a portarnos bien. Ir al templo el fin de semana. Que no decimos malas palabras, o que no fumamos, o que no tomamos vino, no sé, cosas de lo que no hacemos. Y la gente nos conoce porque decimos palabras extrañas, hermano, hermana, y que vamos al templo el fin de semana. De hecho, fíjate cómo hablamos de avivamiento. Damos a entender que el avivamiento que anhelamos para nuestras comunidades es un montón de evangélicos con las manos levantadas en vez de con las manos extendidas, haciendo una diferencia a las necesidades a nuestro alrededor. Cristo no murió en la cruz de Calvario para que te portes bien y vaya al templo el fin de semana.
Cristo murió en la cruz del Calvario por amor, un amor tan sublime, tan poderoso, que cuando lo entendemos transforma nuestra vida de adentro hacia afuera y en términos eternos y nos hace peligrosos contra el reino de las tinieblas. Queremos hacer una diferencia. Y cuando la iglesia recordó eso, avanzó. Y cuando lo olvidó, se convirtió en un código moral y costumbres religiosas de fin de semana. Hoy muchos quizás no saben que la Cruz Roja nació porque un grupo de médicos y enfermeros cristianos querían curar a los heridos del ejército enemigo. Eso es gracia. O muchos no saben que las principales universidades de Occidente nacieron como escuelas de teología con el interés de darle educación al pueblo donde fueron fundadas. Estoy refiriéndome a Harvard o a Princeton. Fueron escuelas pastorales para comenzar. Pero lo olvidamos. Lo perdimos de vista. Muchos quizás no saben que Occidente fue alfabetizado gracias a la impresión de la Biblia. Gutenberg creó la imprenta para que la gente pueda tener la Biblia en sus casas. La Iglesia Católica Romana no quería que eso pase, querían conservarla en los templos. Pero Lutero dijo, no, tiene que llegar al pueblo. La tradujo al alemán y Gutenberg hizo la imprenta para que la gente la pueda leer. Y la gente empezó a aprender a leer para leer la Biblia. Eso es lo que trae el cristianismo verdadero, transformación social. Por eso me da tristeza cuando reducimos la experiencia cristiana y la existencia de la iglesia a costumbres religiosas, un código moral. Mis hermanos amados, el mundo necesita la luz de Jesús. El mundo necesita ser advertido del pecado y de lo que está mal, pero también necesita que exhibamos lo que está bien, que es la esperanza que tenemos los cristianos. Necesitan ver en nosotros el evangelio de Jesús activo en nosotros. La iglesia es necesaria. El mundo no tiene idea del efecto que produce que millones de nosotros, todas las semanas, al menos una vez por semana, estemos hablando de ser honestos, de ser mejores padres, de ser esposos fieles, de ser mejores hijos, de ser generosos, de ser compasivos. El mundo no tiene idea. Pero ¿y nosotros? Muchos de nosotros, tristemente, nos hemos dejado seducir por una mentalidad de consumo que se ha instalado en la cultura operante en los últimos años, donde creemos que ir a la iglesia se trata de evaluar la reunión, a ver si me gusta este pastor, a ver si me gusta la banda de alabanza, a ver si canta las canciones que a mí me gustan, y si canta las canciones que a mí me gustan, me voy feliz, y si no canta la que me gusta, ay, me voy ofendido. Y el pastor no me saludó, ay, no me saludó. Ay, la otra líder. La iglesia está llena de imperfecciones, porque está hecha de nosotros. Y yo no estoy hablando de hacerle la vista gorda a nuestras imperfecciones. Tenemos que corregirnos. Pero tenemos que hacerlo animándonos a las buenas obras. La iglesia es necesaria. Y si nosotros trabajamos en que nuestras congregaciones sean más fuertes, yo te garantizo que vamos a tener familias más sanas. Llegó la hora de darte cuenta de que cuando hablamos de la iglesia, nuestros hijos nos están escuchando. Y tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que un día ellos tendrán con ella. ¿Y qué tal tus nietos? ¿Qué tal pensar en el futuro y arrepentirnos de esta mentalidad de consumo? Esto no se trata de ir a un templo a consumir reuniones o sermones que nos gustan a nosotros. Esto se trata de ser familia. Esto se trata de ser comunidad. Y esto se trata de ser un ejército que transforma vidas a través del evangelio de Jesús. Ponte de pie conmigo. ¿Qué tal apropiarnos de estas palabras? Probablemente ya las conocías, pero ¿qué tal hacerlas tuyas? Dice el apóstol Pedro: ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sacerdotes y profetas? Los profetas le hablan al pueblo de parte de Dios, pero los sacerdotes hacen algo más sublime. Le hablan a Dios de parte del pueblo. La gente necesita que intercedamos por ellos. La gente necesita que nos acerquemos a Dios con un corazón sensible para que Él nos contagie de su corazón amoroso para ayudar a las personas con sus necesidades. Ustedes son una nación santa, no porque somos perfectos,
sino porque conocimos al perfecto, hemos sido separados, tenemos un propósito. Dios los compró para que anuncien sus obras extraordinarias y Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera que terminemos este momento de reflexión con 3 afirmaciones que son muy simples pero muy poderosas. A la luz de lo que acabamos de considerar, la primera es esta: llegó la hora de entender y asimilar que yo soy la iglesia, que tú eres la iglesia. ¿Puedes decirlo tú en tus propias palabras? Yo soy la iglesia. ¿Qué tal mirar a alguien a tu alrededor y decírselo en un tono personal? Quizás mirar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu amigo. Hey, yo soy la iglesia. Segunda afirmación. Esta demanda humildad, pero es muy valiosa, muy importante. Y es: yo necesito a la iglesia. Yo necesito el cuidado, el estímulo, la dirección y la corrección de otras personas que me ayuden a crecer en mi fe. Yo necesito a la iglesia. Tú también. ¿Qué tal confirmarlo con tu afirmación? Dilo en tus propias palabras, en tu propia voz. Pero de nuevo, mira a alguien y decíselo. Yo necesito a la iglesia. Y una última afirmación. Esta es más osada, es la más argentina. La iglesia me necesita a mí. ¿Es una verdad? Grábate esto. La iglesia es más frágil cuando tú no ocupas tu lugar. La iglesia es más vulnerable cuando tu familia no tiene sanidad. La iglesia está mucho más expuesta y es mucho más débil cuando cada uno de nosotros no entiende su propósito. Así que la iglesia nos necesita fuertes y sanos para ser justamente sana y fuerte. Cierra tus ojos unos segundos. Medita en el próximo minuto en lo que acabas de escuchar. ¿Qué quiere decir para ti? Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir para tu matrimonio? ¿O qué quiere decir para tu familia? Amoroso Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu revelación. Señor, gracias porque nos trae claridad, sanidad y verdad. Y la verdad nos hace libres. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por aquellos que trajiste en esta mañana a escuchar esta reflexión. Señor, sabemos que lo hiciste con un propósito santo, de bendición y de sanidad. Por eso te suplicamos que esta idea, esta palabra, se asiente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, perdónanos por muchas veces ser cómplices de mirar a la iglesia con desdén. Claro que es imperfecta, pero queremos mirarla con ojos de misericordia, así como tú nos miraste a nosotros primero. Es en los méritos de Jesús que oramos. Y por eso decimos: amén. Amén.